Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos y que hemos construido juntos. Espero que se encuentren genial el día de hoy, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que estoy seguro tocará sus corazones. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que trasciende el tiempo y las dificultades, el lazo inquebrantable de amor y amistad. Específicamente vamos a desentrañar la conmovedora relación entre dos personajes que se han ganado un lugar en el imaginario colectivo, Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque esta historia está cargada de emociones, de lealtad y de esa fuerza que solo el verdadero afecto puede brindar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. El título de hoy, Halil Ibrahim y Esla, el lazo inquebrantable de amor y amistad, nos da una pista clara de lo que vamos a explorar. No se trata solo de una historia de amor romántico, aunque sin duda lo hay, sino de una amistad profunda, un vínculo que se forja en las adversidades, que se prueba en los momentos más oscuros y que emerge más fuerte y puro que nunca. A menudo en la ficción, vemos relaciones que se desmoronan ante la primera dificultad, pero lo que hace tan especial a Halil Ibrahim y Esla es precisamente su resiliencia, su capacidad para apoyarse mutuamente para ser el faro en la tormenta del otro. Sus caminos se cruzan, como suele suceder en las grandes narrativas, en un contexto que no es precisamente idílico. La vida, con sus giros inesperados, los pone a prueba desde el principio. Halil Ibrahim, con su carácter a veces rudo pero noble, y Esla, con su inteligencia, su dulzura y su fortaleza interior, se encuentran en un torbellino de emociones y circunstancias que los obligan a confiar el uno en el otro, a depender de esa conexión que empieza a nacer y que pronto se convertirá en algo vital. Lo fascinante de su relación es cómo la amistad se convierte en el cimiento de todo lo demás. No es una conquista rápida, ni un flechazo instantáneo que lo resuelve todo. Es un proceso gradual, donde cada gesto de apoyo, cada mirada de comprensión, cada palabra de aliento, va construyendo un muro infranqueable contra el mundo exterior. Pensemos en los desafíos que enfrentan, las intrigas, las traiciones, las presiones familiares y sociales. En medio de todo ese caos, su amistad se erige como un refugio seguro. Se ven el uno al otro tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, y se aceptan incondicionalmente. Esta aceptación es clave, ¿verdad? Porque en la vida real, a veces nos cuesta tanto mostrarnos vulnerables, mostrar nuestras debilidades. Pero con Esla, Halil Ibrahim parece encontrar ese espacio donde puede ser él mismo, donde puede bajar la guardia. Y de la misma manera, Esla descubre en Halil Ibrahim un protector, un confidente, alguien que la valora y la defiende con uñas y dientes. La narrativa que rodea a estos personajes, aunque específica, resuena universalmente. Habla de la importancia de tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te impulse a ser mejor, alguien que crea en ti incluso cuando tú mismo empiezas a dudar. Vemos cómo se enfrentan a situaciones que los ponen en constante peligro, donde las decisiones que toman tienen consecuencias drásticas. Y en cada uno de esos momentos, sus miradas, sus acciones, gritan la complicidad que los une. No se trata solo de decir, te quiero, se trata de demostrarlo con hechos. Cuando uno cae, el otro está ahí para levantarlo. Cuando uno se siente perdido, el otro le muestra el camino. Y esta interdependencia, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza. Es un baile constante de dar y recibir, de sacrificio y de comprensión. Analicemos un poco más a fondo la evolución de su vínculo. Al principio quizás hay desconfianza, quizás malentendidos, como suele pasar cuando dos personas con historias y personalidades diferentes se conocen. Pero la honestidad y la transparencia, pilares de una amistad duradera, empiezan a abrirse camino. Halil Ibrahim, con su pasado marcado por la dureza, encuentra en Esla una luz, una esperanza. Esla, a su vez, ve en la aparente fortaleza de Halil Ibrahim una vulnerabilidad que la conmueve y la impulsa a querer protegerlo. Es una dinámica fascinante porque no es unidireccional. Ambos se nutren de la presencia del otro. Se desafían mutuamente, sí, pero siempre desde el respeto y el cariño. Sus conversaciones no son solo intercambios de información, son diálogos del alma, donde se comparten miedos, sueños y esperanzas. Y hablemos de esos momentos clave. Esos instantes que al verlos en pantalla, se te encoge el corazón. Esas escenas donde un abrazo lo dice todo,
donde una mirada de comprensión vale más que 1000 palabras. Son precisamente esos pequeños detalles, esas muestras de afecto genuino, las que solidifican su lazo. No es solo la acción dramática, sino la intimidad emocional que comparten lo que nos atrapa. Nos hacen creer en la posibilidad de un amor y una amistad tan puros y fuertes. Nos recuerdan que a pesar de las vicisitudes de la vida, cuando encontramos a esa persona especial, esa persona que nos comprende sin necesidad de explicaciones, el mundo se vuelve un lugar un poco más amable. La narrativa de Halil İbrahim y Esla es también un reflejo de cómo las relaciones profundas pueden surgir en los contextos más inesperados. No se trata de un cuento de hadas con finales predecibles. Se trata de la realidad con sus altibajos, con sus alegrías y sus tristezas. Y en esa realidad, su amistad y su amor se convierten en un ancla, en un puerto seguro al que siempre pueden regresar. Es esa conexión que, incluso en la distancia, se mantiene viva. Esa certeza de que, pase lo que pase, siempre estarán el uno para el otro. Es un tipo de lealtad que se gana con el tiempo, con las experiencias compartidas, con la confianza mutua. Pero lo más importante, ¿qué aprendemos de ellos? Aprendemos el valor de la lealtad. Aprendemos que la verdadera amistad no se trata solo de estar presentes en los buenos momentos, sino de ser el apoyo incondicional en los malos. Aprendemos que el amor, en su forma más pura, no exige sino que da. Que no busca el propio beneficio, sino el bienestar del otro. Y que una relación construida sobre estos pilares es verdaderamente inquebrantable. Sus historias nos inspiran a ser mejores amigos, a ser mejores parejas, a ser personas más compasivas y leales. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a esas personas que nos brindan ese apoyo incondicional, esa amistad sincera. Así que, para recapitular, hemos explorado cómo Halil İbrahim y Esla, a través de sus experiencias compartidas y su apoyo mutuo, han forjado un lazo de amor y amistad que se ha demostrado inquebrantable. Hemos visto cómo su relación, nacida en circunstancias complejas, se ha convertido en un refugio, un pilar fundamental en sus vidas. Hemos destacado la importancia de la lealtad, la aceptación y la comprensión en la construcción de vínculos sólidos y duraderos. Su historia es un recordatorio poderoso de que, cuando encontramos a esas personas que nos complementan y nos impulsan a ser mejores, tenemos un tesoro invaluable. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta relación. ¿Hay algún momento en particular de Halil İbrahim y Esla que les haya conmovido especialmente? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de su vínculo para nuestras propias vidas? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que creen que esta historia les podría inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.